Buenas tardes, estimados maestros. El día de hoy vamos a iniciar ya con el módulo 2 sobre la nueva escuela mexicana que aborda los principios pedagógicos que están incluidos en el futuro nuevo modelo educativo. Bueno, voy a mencionar lo siguiente. Ustedes ya tienen que tener ahorita ya en sus manos la lectura sobre los primeros pasos de la nueva escuela mexicana que viene en su antología, una antología que se les facilitó, y otro documento que son los postulados pedagógicos de la nueva escuela mexicana. ¿Sale? Son los que vamos a trabajar en este transcurso, en esta semana, y que constituyen el cuerpo del módulo 2 sobre la NEM. ¿De acuerdo? Bien, el día de hoy vamos a platicar sobre los primeros pasos de la nueva escuela mexicana. Primero mencionar que en este documento lo que hace la NEM es precisamente justificar la existencia de este nuevo modelo educativo. Eh, este documento se dio a conocer al inicio del ciclo escolar. Estamos hablando del 2019-2020 en la fase intensiva de consejo técnico. Se dedicaron 3 sesiones para poder abordar estos fundamentos o elementos básicos de la nueva escuela mexicana. Cabe mencionar también, por otro lado, que estos fundamentos tienen una justificación en el sentido de que nos hablan de por qué era necesaria la NEM. Nos plantean precisamente el contexto que estaban viviendo los docentes desde el 2013 con respecto a la política que había establecido el gobierno para desprestigiar al magisterio, para poner los ojos en cuanto a su desempeño, poner los ojos en cuanto a localidad educativa, señalando que eran los únicos responsables de los malos resultados de los alumnos en evaluaciones internas y externas. También, por otro lado, la nueva escuela mexicana plantea en este documento, ¿sí?, la necesidad de revalorizar, de volver a colocar en una posición social reconocida al magisterio. ¿Sí? Entonces, ¿qué más plantea este documento? Este documento nos plantea las primeras acciones que establece la Secretaría de Educación Pública como parte de la nueva escuela mexicana, ¿sí? En parte con la nueva escuela mexicana, ¿sí? En cuanto a cuestiones legales y cuestiones de operatividad. Bueno, vamos a señalar cuáles son. La primera acción es derogar la reforma administrativa y legal del 2013. En esa reforma, recuerden ustedes que se establecía un sistema de evaluación de la permanencia para los docentes, señalando que cada 4 años los docentes tenían que hacer evaluaciones de permanencia y que se aplicaba que si en varios intentos no lograba tener resultados favorables, entonces pues implicaría quitarlo de su función como docente. No que perdiera su plaza, pero canalizarlo a otra función que no fuera netamente la docencia. Ese es un punto relevante. Se anulaba todo ese proceso de evaluación de la permanencia. Ese es uno de los puntos esenciales. La derogación de los aspectos legales y administrativos de la reforma laboral y educativa del 2013. Ese es uno. Segundo elemento, ¿qué sucede con el Plan de Estudios 2017? Se interrumpe su aplicación. El Plan de Estudios 2017, conocido como Aprendizajes Clave, queda interrumpido en su aplicación y se se establece junto con el Plan de Estudios 2011. Eso es un punto también interesante. Se van alternando 2017 y 2011 con ciertas características. Cabe señalar que se justifica por qué se continúa con el 2017. Se continúa porque la prioridad son los alumnos y en ese sentido los alumnos constituyen lo más importante y entonces no era viable suspender un modelo educativo donde si se aplicaba solamente uno, los alumnos en algún momento vendrían repetidos los contenidos.
¿sí? Tendrían repetidos los planes. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Se implementan de la siguiente manera. Para el caso de preescolar, todo preescolar tendría la aplicación del 2017. Ese ciclo escolar 2019-2020, ¿sí? El segundo elemento, para primaria. Primero y segundo de primaria trabajaría con 2017, pero tercero, cuarto, quinto y sexto trabajaría con 2011, más autonomía curricular, más los desarrollo personal y social, ¿sí? ¿Qué pasaría con secundaria? Primero y segundo con 2017 y tercero con 2011, más desarrollo personal y social y autonomía curricular. Eso es muy importante. Esta ruta de cambio, ¿sí?, se justifica porque se trataba de transitar hacia un currículum más flexible, más adaptable, más compacto, más fácil de aplicar tanto por alumnos como por docentes. Esa es la intención. Ahora bien, esta aplicación es ahora la implementación del currículum no sería de la noche a la mañana. Tiene una implementación a largo plazo. Fíjense bien, nos presentaba hasta un esquema de trabajo con el 2000, con el 2017 que queda suspendido, perdón, y sería una ruta de aplicación para el modelo de la nueva escuela mexicana, primeramente. De mayo a diciembre del 2019 se estudiaría y se analizaría qué del plan de estudios 2017 continuaría, qué se eliminaría, qué valdría la pena considerarlo. Posteriormente, para enero-marzo del 2020, se tendría que tener ya una versión preliminar del nuevo currículum. Es algo interesante también. Abril y junio del 2020, versión final para ponerlo a discusión. Y en julio del 2020 se publicarían los planes y programas en el Diario Oficial de la Federación para julio de este año, cosa que no va a suceder considerando las circunstancias en las que nos encontramos. Para julio 2020 a julio 2021, que sería ciclo escolar 2020-2021, no se aplicaría este modelo. Se darían a conocer los lineamientos, características, contenidos a los docentes y directivos. Y sería hasta el 2021-22 cuando se implementaría. Y no sería de manera absoluta. Habría un proceso de implementación. Primero a tercero de preescolar, en el ciclo escolar 2021-2022, todos tendrían la nueva escuela mexicana. Luego, primero y segundo de primaria y segundo de secundaria también, ¿sí? Y primero de secundaria, segundo y tercero no, seguirían trabajando 2017. Y para el 2022 y 2023, toda la educación básica, para el ciclo escolar 2022 y 2023, toda la educación básica funcionaría con la nueva escuela mexicana. Eso es un punto que hay que destacar. También otra modificación de la ANEM es precisamente los procesos de evaluación. Primera modificación. La cartilla de evaluación se simplifica. Se hace una boleta mucho más compacta, mucho más sencilla para poder tener menor carga y reducir la carga administrativa. ¿Sale? Esa es una. La segunda, el segundo cambio relevante es con respecto a la promoción. Todos los niños de preescolar, por el hecho de estar en preescolar, primero, segundo, tercer grado, son promovidos, sin ninguna condición. Primero y segundo año de primaria también tienen promoción directa, sin ninguna condición. Quiere decir entonces que los alumnos que estuvieran en esos niveles no pueden reprobar o no se justifica la reprobación. ¿Cómo se argumenta este punto? Señalando que los niños en esa etapa de desarrollo no tienen autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de las decisiones de los padres o de los tutores. Y en ese sentido, el hecho de que no asistan a la escuela por enfermedad, por cuestión económica o por negligencia de los padres incluso, pues no es culpa de ellos.
¿sí? Entonces ellos continúan sus estudios en los demás niveles. Y además señalarían que el hecho de que reprobaran, pues sería una antesala del abandono escolar. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Qué sucede? Otro cambio, ¿qué sucede con los clubes? Los clubes también sufren transformaciones y de hecho desaparecen. En preescolar y primaria se les da la oportunidad que mediante consejo técnico escolar pudieran ellos determinar si permanecían los clubes o no, según su utilidad y funcionalidad. Si se decide que no, ¿sí? Está permitido, pero el tiempo que se dedicaba a los clubes se tiene que canalizar a cuestiones académicas, a los otros campos formativos. ¿Qué sucede con secundaria? Secundaria fue donde hubo más quejas con respecto a la falta a los errores en la aplicación de los clubes, a la falta de utilidad y significatividad de los clubes por parte de los docentes, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Pues en secundaria se les permite cambiar de los clubes y regresar nuevamente a las áreas tecnológicas, a los talleres. Pero aquí hay una cuestión. Si algún club llegó a funcionar, se permitiría que el 25% del tiempo de autonomía curricular se dedicara a esos clubes y el otro 75% se dedicara a los talleres que ya previamente estaban establecidos. Ahora bien, todo esto llevaba a una reducción de la carga administrativa. Los docentes primordialmente tendrían reducción en carga administrativa. ¿Por qué razón? Ya no tendrían sujetos a evaluación de permanencia, lo que implicaba mucho tiempo para ellos en cuanto a tareas evaluativas, evidencias y demás. Por otro lado, ¿sí? Ya también no tendrían que planificar, ni organizar, ni evaluar los clubes. Cabe mencionar también que desde el ciclo anterior, 18-19, ya los clubes habían perdido el valor dentro de la boleta, ya no impactaban como elemento de aprobación o reprobación para los alumnos. Eso también es algo muy, muy relevante. Calendario escolar. Otra aportación es que va a haber un solo calendario escolar y en ese calendario escolar las ceremonias cívicas se van a considerar como un pretexto, los días festivos y demás, como un pretexto para convivencia familiar y desarrollo de la formación cívica y ética. Eso es también un punto muy, muy relevante. Ahora, vamos a ese punto. ¿Qué iba a suceder? Todos los días festivos se celebrarían o conmemorarían el día en que caen. Es decir, si el 5 de mayo cae en martes, ese día se conmemora. Pero ¿qué sucede? Hay una serie de fichas que diseñó la Secretaría de Educación Pública para que los padres de familia y los alumnos, en coordinación con el docente, trabajaran esas fechas en casa, para que platicaran y realizaran actividades con respecto a cómo se vive esa fecha en casa. Es decir, se fortalecería el involucramiento de los padres de familia en las actividades de los niños y de los jóvenes, y otro implicaría también el fortalecimiento de la formación cívica y ética, ¿sí? El otro punto importante o relevante de estos primeros meses de aplicación de la nueva escuela mexicana fue el programa Suma Minutos. En ese programa Suma Minutos se establecieron 3 estrategias para poder enfrentar enfermedades no transmitibles de los niños, como es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Y ese programa Suma Minutos estuvo en 3 fases. La primera fase fueron las pausas activas. Las pausas activas eran espacios de 3 a 5 minutos donde los alumnos hacían ejercicios, hacían ciertas actividades dentro de cada hora de clase, con el fin de fortalecer su atención, con el fin de desarrollar su concentración, ¿sí? Con el fin de movilizarlos, incluso cambiarlos de su posición, que eso es algo muy, muy importante. Las pausas activas entonces fueron el primer elemento. El segundo elemento fue fortalecer las clases de educación física. ¿Cómo era este fortalecimiento de las clases de educación física? Bueno, pues implicaba precisamente que los docentes que daban educación física recibieran un acompañamiento y una formación especial para mejorar sus clases de manera virtual, de manera presencial, ¿sí? Y también con tutoriales. La tercera acción para atender estas problemáticas de los niños, de la obesidad, del sedentarismo, es aplicar juegos de equipo, juegos colaborativos para promover valores como la convivencia, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ¿sí? Y sobre todo la convivencia y la tolerancia.
equipos en básquetbol, en voleibol, en fútbol, en tochito, en fin. Entonces, ¿qué significa esto? Estas eran las directrices con respecto a los niños en cuanto a cómo luchar por sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, cómo establecer una alianza. ¿Para qué? Para poder reducir el número de niños que tenían enfermedad de sobrepeso u obesidad, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, que habíamos comentado y que muchas veces pues genera hasta problemas cardíacos. Bueno, también otro punto relevante es el programa de mejora continua de las escuelas. Este programa de mejora continua de las escuelas implicaba, ¿sí?, que en reuniones de consejo técnico escolar se estableciera una ruta de mejora, lo que conocemos como ruta de mejora, pero que este programa de mejora continua pudiera abordar distintas temáticas, como eran asistencia de los estudiantes, formación y práctica docente, descarga administrativa, desempeño de las autoridades educativas, contexto sociocultural. Estos programas se realizarían y deberán definir metas y objetivos, ¿sí? Y además existiría un comité de planeación y evaluación que determinaría los logros alcanzados. Una última implementación en los primeros meses de la nueva escuela mexicana de este ciclo escolar consistió en lo siguiente: el mejoramiento de la infraestructura, un programa en el cual, ¿sí?, yo desconozco si se aplicó realmente, habría que investigarlo, ¿sí?, un programa en el cual los padres de familia podrían crear un comité de mejora estructural de la escuela y recibirían un apoyo económico directo para canalizarlo a la mejora infraestructural de la institución, ¿sí? Y entonces esto se canalizaría, también se sometería a evaluación y a verificación. Esos serían los primeros cambios que planteó la nueva escuela mexicana. Esos serían los principios esenciales. Hasta aquí cierro esta parte. Este documento lo recibimos al inicio del ciclo escolar, se vio de manera muy general, ¿sí?, en los 3 días sobre capacitación de la nueva escuela mexicana al inicio de este ciclo 2019-2020, pero el siguiente documento es el más amplio. El siguiente documento sobre los postulados pedagógicos de la nueva escuela mexicana es el más amplio y no solo incluye los postulados pedagógicos, también los principios filosóficos que hemos estado trabajando, ¿sale? Esa lectura es fundamental, es súper importante para poder conocer la nueva escuela mexicana. Maestros, ya tienen actividades, ya la doctora Mónica Arriaga les señaló las lecturas que se van a ver esta semana y los productos a entregar. Recuerden que en esta semana también cerramos módulo, es módulo corto, solamente esta semana. Cerramos módulo y se abordaría los principios pedagógicos. Cada vez que cerramos un módulo, en este caso vamos a hacer un comentario personal. Yo creo que van a tener muchos elementos para poder escribir su comentario, de verdad, ¿sí? Chéquenlo, los principios pedagógicos son muy buenos, los elementos que marca y que refuerza del humanismo también son muy buenos. Hay que leer todo el documento, ¿eh? Sí es importante leer todo el documento. El de los primeros pasos de la NEM está cortito, ese está muy relax. Dedíquenle el tiempo al segundo. Y ahorita ya les expliqué de una manera general y creo que clara, ¿sí?, las postulados de esta primera lectura. Maestros, estamos muy pendientes de su trabajo. Acuérdense que ya están los productos a entregar. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que son procesos difíciles. Sin embargo, pues aquí estamos y es un reto, cada día es un reto. Los invito a que vayan haciendo sus actividades para que no se les junten con las siguientes asignaturas que van a llevar o con los procesos cuando nos veamos nuevamente de manera presencial. Un abrazo fraterno, se despide de ustedes, doctor en educación David Enríquez Reyes, y pues estamos en contacto, ¿sale? Un abrazo fraterno. Nos vemos próximamente el día viernes. Que tengan excelente tarde. Un abrazo.